Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Carranza Fune, soy pasante de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán con sede en Choluteca, espacio formativo que corresponde a Economía Política dirigido por el licenciado Carlos Arnulfo Hernández. A continuación, mi tema es investigar principales divisiones de la economía en Honduras. Economía. Economía positiva, economía descriptiva, teoría de la economía, economía normativa y política de la economía, microeconomía y macroeconomía. Economía positiva, lo que es. Economía positiva se refiere a la forma como son, cómo se representan los hechos o fenómenos económicos. Economía descriptiva describe el comportamiento de los diversos agentes, variables y economías. Teoría económica formula conceptos, principios, teorías, modelos económicos. Se basa en lo que proporcionan por la economía descriptiva. Teoría económica. Microeconomía estudia a todos los consumidores, productos y distintos tipos de mercado. Macroeconomía estudia en forma agregada a los distintos componentes y variables del sistema económico. Microeconomía. Tipo de consumidor, comportamiento del consumidor en el mercado, tipo de la empresa, costo en el corto y largo plazo e ingresos de la empresa. Tipo de producción, relación de producción con una combinación técnica de recursos. Tipo de la distribución, distribución del ingreso y cómo influye en el consumidor y productores. Macroeconomía, tipo de agregado, principales indicadores como el PBI, el GN, el IPC, etc. Tipo general del equilibrio y del crecimiento. Ha desarrollado teorías para lograr el equilibrio y el crecimiento del sistema económico. Teoría de la moneda, teoría de las finanzas públicas, tipo de relaciones internacionales y tipo de desarrollo. Por lo tanto, la microeconomía estudia cómo las familias y las empresas toman decisiones e interactúan en los mercados. La macroeconomía estudia cómo los mercados interactúan y analizan los efectos de la política económica. Enfoque microeconómico y macroeconómico. Enfoque microeconómico. Una empresa aumenta sus precios y la producción de una empresa disminuye. Enfoque macroeconómico. Inflación y restricción de la economía. Las tres grandes preguntas de la macroeconomía: ¿qué determina el estándar de la vida? ¿Y qué determina el costo de la vida? ¿Y por qué fluctúa la economía? El estándar de la vida es el nivel promedio del consumo que se disfruta la gente, se mide a partir del ingreso de promedio por persona. Cuanto más alto sea el ingreso promedio por persona, más alto el estándar de la vida. La mayor parte de la gente vive en países cuyos ingresos están por debajo del promedio mundial. Los 5 países o regiones más pobres son China, Asia Central, India, África, suman una población totalmente de 4 millones de personas. El aumento del costo de la vida recibe el nombre de la inflación y su disminución se denomina deflación. La inflación provoca una baja en el valor de la moneda y la desinflación un incremento del valor de la misma. Al movimiento periódico pero irregular de alta y baja en una producción y el empleo se denomina ciclo económico. Cuando la producción y el empleo aumentan más rápidamente de lo normal, la economía está en un ciclo económico de expansión. Cuando estos se contraen, está en recesión. Economía política, ciencia que trata el desarrollo de las ciencias sociales de producción. Estudia las leyes económicas que rigen la producción, la distribución y el cambio y el consumo de los bienes materiales en la sociedad humana, en los diversos estadios de su desarrollo. La economía política es una ciencia histórica que revela las condiciones y causas del origen, evolución y cambio de una forma social de producción por otra más progresiva. La economía política roza los intereses económicos y políticos fundamentales de los hombres de las diversas clases de la sociedad y en las formaciones antagónicas de la clase. Es campo de una aguda lucha clasista. Por esto no existe, si puede existir una economía política única para todas las clases que existen: la economía política burguesa, la economía política proletaria y la economía política de las clases intermedias de la pequeña burguesía. La economía política surgió en la época del régimen esclavista como ciencia que trata de la administración de la hacienda doméstica. A este significado inicial se debe el nombre de la ciencia derivando en las palabras griegas politeia y oeconómica. Politeia, organización social; oiko, casa, hacienda y nomos, ley.
La economía política empezó a desarrollarse como ciencia independiente al nacer de modo de la producción capitalista. La economía política estudia las relaciones que los individuos establecen entre sí para organizar la producción colectiva, particularmente aquellas relaciones que se establecen entre los dueños de los medios de producción y entre quienes no los poseen. La economía política ve a la actividad económica como el resultado de las necesidades de supervivencia y producción del mal humano articuladas a una comunidad y a sus determinaciones legales, técnicos, científicas y culturales. La división entre el valor del uso y el valor del cambio, distinción establecida con claridad por Marx, el capital, establece una separación entre lo que hoy es conocido como valor y precio. Desde la perspectiva de la economía política, el valor es la expresión del trabajo incorporado a la mercadería y el precio de la tasación de ese valor que hace el mercado. El intercambio privado se produce en el mercado y esto basado en un marco legal que valida la propiedad privada. Este sector se denomina sector privado cuando el gobierno interviene en la economía de mercado a través de las políticas o de intercambios directos, se denomina sector público. Economía normativa, lo que se deriva y ser. Economía normativa. Política económica. Definición: un instrumento de acción que utiliza todo gobierno para conducir la economía de un país un determinado periodo de tiempo. Objetivo: es el corto plazo del crecimiento económico. En el mediano y largo plazo logra el desarrollo económico. Objetivo general: es el mejoramiento del nivel de la vida social. Política monetaria, política fiscal, política cambiaria, etc. Crecimiento económico. Se mide como un indicador que es el PBI, Producto Bruto Interno. Por lo tanto, es un aumento del PBI y el aumento del producto por habitante. Producto Bruto Interno se refiere a la producción de bienes y servicios finales de la economía de un país de un determinado periodo de tiempo y expresado en unidades monetarias. El conflicto entre necesidades ilimitadas y recursos limitados genera escasez que implica, que supone necesidad de elegir, renuncia a otras opciones que comparta, que es un costo de oportunidad, lo peculiar de la actividad económica. Tipos de necesidades básicas, secundarias. Tipos de necesidades se satisfacen por medio de bienes y servicios, según su escasez o abundancia, según su función, según la dificultad de renunciar a ellos, según su grado de elaboración, según la relación que mantienen entre sí, según su procedencia y uso. Bienes económicos, bienes libres, bienes de consumo, bienes de producción, bienes de primera necesidad, bienes de lujo, bienes intermedios, bienes finales y bienes complementarios, bienes sustitutorios y bienes privados, bienes públicos. Los problemas más básicos de la organización económica: ¿qué producían? Bienes agrícolas y bienes ganaderos, caza y pesca. Organización económica de la cesta: ¿cómo producían? Arado de 2 ruedas, arco, flecha, ondas, tierras comunales por sorteo. ¿Quién producían? Para la propia comunidad, ponen en común la cosecha y reparten según sus necesidades. La economía de mercado: ¿quién toma las decisiones? Los agentes privados. ¿Cuál es su principal ventaja? La gente puede elegir producir, consumir libremente según sus preferencias y disponibilidades. ¿Cuáles son sus desventajas? Distribución desigual de la renta, escasez de los bienes necesarios, pero poco rentable, abuso de poder por parte de algunos productores, inestabilidad económica del sistema. La economía mixta: ¿quién toma las decisiones? El mercado y el Estado. ¿Cuáles son sus desventajas? Libertad de acción para productores y consumidores. El Estado puede intervenir para corregir los ajustes del mercado. ¿Cuáles son sus desventajas? Pueden tener las mismas desventajas, pero los otros dos sistemas en función del peso específico que tenga el Estado y el mercado. Gracias por su atención.